Estamos aquí en Dragon Gate con Luis Mantes. ¿Cómo estás, Luis Mantes? Pues muy bien, un poco cansado por la lucha de hoy, pero pues contento de tenerte aquí. Primera vez que nos conocemos, así que un gusto. Cuando cambiaste su nombre, ahora es Luis Mante, Así es. pero antes fue Diamante. Diamante. ¿Por qué tú cambiaste su nombre? Bueno, yo perdí la máscara hace casi 2 años ya, se va a cumplir el 2023, creo que julio, no recuerdo bien el día, pero fue hace 2 años ya. Anteriormente era Diamante, ahora Luis Mante. Bueno, el nombre se decidió solo. Yo cuando pedí la máscara tuve que dar mi nombre. Mi nombre es secreto, ¿no? Como todo luchador mexicano tenemos nuestro personaje, el mío era Diamante, pero el público, los fans no conocen mi real nombre, ¿no? Así que ese día di mi nombre, Luis Mesa, y los fans empezaron a gritar Luis, 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 y ahí se quedó, ¿no? Yo cuando regresé, me regresé un tiempo a México a descansar, pues a pasar un tiempo con mi familia, porque ya había durado mucho tiempo en Japón, y también pues lo de la máscara me dio para abajo, me sentí un poco deprimido y quería estar un poco pues alejado de la lucha libre, ¿no? Ya cuando regresé, pues el nombre ya estaba decidido como Luis Mante, ¿no? Anteriormente los fans me gritaban Mante, diminutivo de diamante, así que pegaron Luis Mante, los dos nombres, y así se quedó. Todo eso fue por los fans, ¿no? Los fans me dieron ese nombre, Luis Mante. Para ser más personal con los fans. Así es. Prácticamente. Así es. Ok. Y ahora, su máscara. ¿Por qué cambiaste su máscara ahora también? ¿Por qué la perdí? Perdí. Sí. Bueno, eso fue, pues no fue. Para las personas que no saben tanto. Sí, bueno, fue una lucha. Yo en sí quería una lucha con el Último Dragón, máscara contra máscara. Eso era lo que yo quería, ¿no? Quería demostrarle a él que yo podía ganar, no llevarme esa lucha, pero a la mera hora cambiaron los planes y fue una lucha en jaula. Era Último Dragón, Strong J, Dragon Kid, Shun Skywalker y Diamante. Al final quedamos Shun y yo. Shun me dice que me vaya, que me salga de la jaula, que él iba a perder su máscara. Pues yo confiado de él porque éramos amigos, éramos el mismo equipo, sí, Brats. Confié en su palabra. Yo me fui, le di la espalda, subiendo, casi saliendo de la jaula. Por atrás llega y me pega con una tabla y bueno, ahí se dio la lucha de mano a mano. Al final me amarró mi máscara en la cuerda, creo, fue en la cuerda o en la jaula, no recuerdo bien. Y pues ya no pude desabrochar, ¿no? Salió él y pues me dejó ahí adentro. Todavía lo recuerdo, todavía como que me pone un poco triste, ¿no? Recordar como ese momento de cuando perdí mi máscara, todavía me pone así, me entra la tristeza, la melancolía de cómo me dejó ahí amarrado, ¿no? Y bueno, más la traición fue lo que me dolió, ¿no? De hecho, sí le tengo todavía coraje. Lo veo y sí me entra ese sentimiento, ¿no? De cómo me ganó. Pero ni modo, ¿no? Así es la lucha libre, ¿no? Se gana, se pierde, como sea, ¿no? Es lucha libre y pues me tocó perder. Así que al no tener máscara, pues se lo debo a Shun Skywalker, que fue el que me traicionó. Pero estoy feliz porque cuando perdí la máscara, cuando me la quité, los fans me acobijaron. La verdad fue una experiencia muy bonita, muy hermosa, algo que nunca había sentido, como la gente gritaba mi nombre, Ruiz, Ruiz, anímate, échale ganas, la gente abuchando a Shun, que no lo querían, que se fuera, y pues bueno, creo que nació un nuevo carácter, una nueva imagen, y pues un Luis Mante diferente, ¿no? Como dejando algo de su vida, tú sabes. Sí, pues que pues dejé, fueron, no sé, creo como pues casi toda mi carrera. Voy a cumplir el abril 17, no, el abril 17 cumplo 20 años como luchador profesional, casi toda mi vida fue con máscara, diferentes máscaras, pero al fin y al cabo Diamante fue el con el que duré mucho tiempo, desde que estuve en el Consejo Mundial de Lucha Libre hasta llegar aquí a Dragon Gate. Así que pues fue una historia, ¿no? Increíble con ese personaje. Sí. Ay, qué bueno. Pero entonces su último dragón fue mi primero japonés luchador que me gustaría cuando yo estaba más joven. ¿Tú también o no? Bien, así es, sí, yo tengo mucha historia bueno, yo pues verlo en la lucha, bueno, en YouTube, ¿no? En el videojuego de Nintendo 64, ¿no? Siempre el carácter que yo escogía, en Último Dragón, ¿no? Así que, bueno, tener la figura de él, la máscara, y recuerdo una vez, una historia que tengo,
que no se le he contado, no se lo conté a los fans, fue que mi mamá no tenía para comprar una máscara, ¿no? De esas las baratas, ¿no? De máscaras de juguete, ¿no? No tenía, yo estaba llorando, ¿no? Yo estaba llorando que quería una máscara y un promotor de esa arena dijo, ¿por qué lloran sus hijos? No, no, es que una máscara y no tengo dinero, pues somos 3 hermanos, ¿no? Nomás puedo comprar una máscara y el promotor, no, agarren la máscara que quieran, yo la pago, ¿no? Y yo agarré la de Último Dragón, ¿no? Así que tengo esa memoria, ¿no? De él, así que lo he admirado desde siempre, su carrera y pues para mí es un gran señor, una leyenda dentro de lucha libre. Sí. En lucha, el japonés, todo el mundo seca. Así es, yo creo en todo el mundo, ¿no? Estados Unidos, México, bueno, aquí en su país, ¿no? Japón, así que es un luchador, América, todo, ¿no? Todo parte del mundo conocido. Y ahora trabajas con él. Así es, juntos y en contra, así que, bueno, ahora ya como que terminó ese, no odio, pero sí esas ganas que yo tenía de enfrentarme, ¿no? Pues era rudo y no, lo que quería yo era sobresalir, ¿no? Y ser mejor, ¿no? Ganarle una leyenda pues para crecer, ¿no? Pero pues bueno, no se pudo. Espero que en mi 20 aniversario, que es en abril, espero que se me dé un mano a mano con él. Es lo que yo deseo. Así que espero y me gustaría, ¿no? Vamos. A ver qué pasa. Ya estamos a unos meses de abril, a ver qué pasa. Vamos a ver. Pónganlo en la mundo, tú sabes. Así es, ¿no? Y aparte es un mano a mano que los fans lo pedían, ¿sí me entiendes? Sí. Yo lo quería y los fans también lo quieren, así que si se llega a dar para mi aniversario, perdón, pues sería un sueño cumplido para mí y un sueño cumplido también para los fans. Buenísimo. ¿Y cuál quieres ver cuál otra persona estás interesado para ver en el ring también? Un otro nombre o alguien, puede ser cualquier persona. Fíjate que hay tantos luchadores en Japón con los que he tenido historia y sí, estás todo sí, creo que me gustaría mucho con el Desesperado. Yo con él en el consejo estuvimos trabajando mucho en contra su anterior personaje que era Namahage. Me gustaría él, con Aito, porque convivimos mucho, mucha gente no sabe, pero yo y él estábamos en la misma casa, vivíamos casi en la misma casa, sí, en el mismo departamento y convivimos mucho, así que tengo una historia con él, con Namahage, Yoshihashi también me gustaría. Ahorita el luchador Takeshita también me gusta su estilo, así que pues hay varias personas, ¿no? que me gustarían para un Dream Match, ¿no? Así que sería algo genial poder luchar en contra de ellos. Tú luchaste en Tokyo Dome, ¿sí? Sí, así es, que no recuerdo bien la fecha, hace como 3 años, 2022, 21, fue en la despedida de Muto-san. En Noah, ¿right? En Noah, así es. Yo recuerdo. Que me lastimé. Perdón. Sí, de hecho. Con Shun Skywalker. Así es, éramos Brats, era Shun, Kai y Diamante en ese entonces para Marafuji, hijo de Dr. Wagner Jr. Y el otro, Ninja Mac, creo. Ninja Mac. Sí, americano, yo creo. Americano. Y bueno, el final no fue bueno para mí. Sí. Me lastimé el codo izquierdo, se me luxó y ya no pude. Yo me lo quería acomodar en ese momento, pero pues no pude. No creo que estaba demasiado salido que no pude. Y bueno, pues. ¿Y cómo sentía como peleando en Tokyo Dome? No, pues una experiencia grande, porque imagínate, mucha gente, era mi primera vez en Tokyo Dome y somos pocos los mexicanos, los privilegiados, el privilegio que tenemos de pisar esa arena, así que pues para mí es un orgullo, ¿no? Estar en el Tokyo Dome. Mucha gente, ¿no? Sí. El escenario grande para llegar al ring, así que pues una emoción. Pero pues los nervios los pude dominar, ¿no? Como siempre. Solo que el final no fue bueno y pues bueno, ya un mes descansando en la recuperación. Okay. Mi otra pregunta es, ¿por qué Japón? ¿Por qué tú quieres luchar acá y trabajar acá? ¿Por qué aquí? Porque tú eres mexicano. Tú puedes ser cualquier persona, cualquier mundo, del sitio del mundo. ¿Por qué acá? Pues fíjate que es una buena pregunta. Sí. Pues yo quería... yo estoy interesado. He venido muchas veces a Japón. La primera vez fue en Fantástica Manía, 2012 y 2013. Okay. Y siempre he tenido una conexión muy grande con la gente de Japón, y especialmente en Korakuen, que sí, Korakuen siento como mi casa. Desde que he pisado Korakuen, la gente me ha recibido pues, con los brazos abiertos. Y mi sueño desde niño, sinceramente, era vivir en Japón, aprender de la cultura japonesa, aprender el estilo de Japón. En México, pues,
no estaba como que sobresaliendo, estaba un poco estancado, se me dio la oportunidad de venir a Japón y dije, bueno, hay que aprovecharla y sí. Dragon Gate me abrió las puertas y bueno, y aquí estamos, ¿no? He hecho muchas cosas dentro de Dragon Gate, he ganado máscaras de Dragon Daya, de Último Dragón, el campeonato Dream Ghetto, así es, Twin Gate, Triángulo, o sea, que creo que he hecho muchas cosas y bueno, en fin era porque era un sueño que tenía de niño, ¿no? Vivir en un dojo, la vida como un japonés, ¿no? Cómo se prepara, entrenar todos los días, las giras, y creo que lo estoy viviendo bien y pues me ha ido muy bien. La verdad estoy contento por la decisión, pues sí he perdido mucho tiempo porque no he visto a mi familia y pues no he luchado en México más que en Japón, pero ha valido la pena, ¿no? Todo este tiempo. La pandemia aquí me la pasé y aquí estuve trabajando, pues desde que llegué me he esforzado mucho y pues por eso creo que he logrado tantas cosas, ¿no? Por mi dedicación, mi esfuerzo. Sí, tu corazón prácticamente. Así es, sí. siempre con el corazón, como buen mexicano, como buen guerrero. Tú ganaste su campeonato, Open the Dragon Gate, ¿sí? ¿Se llama? Open the Dragon Gate World Championship. Dream Ghetto Champion. Open the Dream Ghetto Champion. ¿Tú fueres el primero mexicano para ganarlo o no? Así es, fue el primer mexicano. También. Sí. No, anteriormente creo fue Pac y Ricochet los únicos extranjeros que lo han ganado, pero yo he sido el primer mexicano que ha ganado ese campeonato. Y después de mí fue Wagner Jr. que ganó el heavyweight. Así que pues fue una lucha muy interesante porque era un three-way, era Shun otra vez. Luis Mante y Kikuta, así que fue una lucha muy difícil, pero bueno, al final me llevé la victoria, así cansado, pero con esto, sí, así con cansado, pero sacando la fuerza desde adentro, ¿no? Y pues ganamos, así que fue un orgullo para mí, ¿no? Y ser el primer mexicano en portar ese campeonato. Sí. Dragon Gate tienes mucho historia. Pac, Ricochet, ¿cuál más? Jack Evans, Matsuda. ¿Quién más? Infinidad. Yo creo que muchos luchadores que son estrellas de WWE pasaron por Dragon Gate. Sí. Creo infinidad de nombres. Nadie sabe tanto de Dragon Gate, pero hay mucha historia acá. Sí, bueno, Dragon Gate es una compañía muy pequeña, pero yo pienso que es grande, ¿no? Porque tiene excelentes luchadores. Los mejores extranjeros de todo el mundo han pisado Dragon Gate, que ahora son superestrellas de WWE o ex superestrellas de WWE, así que Dragon Gate es una compañía, puede ser pequeña, pero mundial, ¿no? Así que me gustaría que más gente pueda consumir, ¿no? Dragon Gate y también, obviamente, apoyar a Luis Mante. Sí, también. Y tú luchaste a Dragon Gate también, otras compañías, ¿sí? Como AAA, Consejo Mundial, ¿cuál más? All Japan. AAA fue muy poco, Consejo Mundial fue como 4 o 5 años trabajando para el Consejo Mundial de Lucha Libre. He venido a New Japan con Fantástica Manía, a All Japan, a Fiesta Lucha, otra empresa también mexicana aquí en Japón y al final Dragon Gate, que es mi casa. Ay, Noah también. Seguimos trabajando. Bueno, es que ese es el sueño, ¿no? De tratar de pisar todas las empresas aquí en Japón, ¿no? No solamente Dragon Gate, ¿no? También Noah, All Japan, New Japan también. Me gustaría regresar en un futuro, si se puede, si se da la oportunidad, claro que me gustaría estar ahí, ¿no? Sí, pero esta es su compañía, esto es su casa también. Así es. Mi casa y pues agradecido, ¿no? Siempre con todos los fans, con toda la gente que me apoya, ¿no? Y los compañeros que, pues desde que llegué también he tenido muy buena amistad con todos y es una gran familia, creo, dentro atrás del escenario todos tenemos una buena relación de amistad, así que es una familia muy buena, sinceramente. Qué chévere. Mi otra pregunta, su costume, su disfraz, es inspirado de Zorro, ¿sí? Mariachi. Un poco. Mariachi. Parece Es. como un zorro. Bueno, es una combinación entre el zorro y mariachi. Ese es mi carácter, lo que quiero como transmitir a todos los fans, ¿no? Un poco de México, ¿no? El mariachi en México pues es popular, ¿no? Yo creo que toda la gente del mundo sabe que el mariachi pues es mexicano. Sí.
La película de Zorro pues también es Sí. algo con lo de México, Como ¿no? superhéroe. Así es, así que pues eso es lo que me gusta y me siento bien con este carácter. Creo que, Sí. no, creo que soy el primero mexicano en Creo, usar algo estilo pues, mexicano, ¿no? La mayoría usan como cosas aztecas Ajá. o máscaras, pero ahora yo es como un personaje más estilo mariachi, Diferente. algo diferente, así Sí. es. Ah, Más parece con mi diferente. cultura. Sí, sí, a mí me gusta. Gracias. ¿Cuál cosa te hace feliz en vida? Aparte de la lucha libre, Cualquiera. cualquiera. Su vida. Pues yo creo Ser mi familia, yo creo mis padres, pues mis hermanos siempre me han apoyado, mis padres siempre me han apoyado, creo que son como mi motor, ¿no? Me hace feliz verlos felices a ellos, que me vean feliz cumpliendo mis sueños y sobre todo también a la gente que me apoya, ¿no? Me llegan tantas cartas de los fans que se sienten motivados con mi trabajo, que yo los inspiro, ¿no? A seguir trabajando y esto también a mí me motiva, ¿no? Creo que todas esas buenas palabras que me dan los fans, las cartas que me hacen llegar con buenas palabras, creo que también eso es lo que me motiva, ¿no? Y me hace seguir como que luchando y seguir así, ¿no? Por más mal que te sientas o por mal más que estés emocionalmente, pues yo siempre trato de dar mi mejor esfuerzo, ¿no? Para toda la gente y para mi familia también. Así que yo creo que sería mi familia y todo el público que me apoya. Soy fans, el público y su familia. Familia, así es, lo que me mantiene adelante. Veo. Ok. Lucha libre. Y también, ¿cuál otra cosa le gusta hacer en vida? Ver películas. Sí, soy muy fan de las ¿Cuál? películas. No, yo creo de todas. Soy muy fan de las películas de la Segunda Guerra Mundial. No sé. ¿Qué es eso? De los nazis, de todo eso, las películas que han salido. Oh, Hay ok. una infinidad de películas, casi yo creo que he visto todas. Así Wow, no que sabía eso. sí, soy muy fan de esas películas. Me gusta mucho como de historia, películas de historia. Historical. Así, Story. historia, películas de historia, ¿qué más? De acción también, Marvel, todo eso, ¿no? Es lo que me gusta hacer y también el béisbol me apasiona, sí, me gusta. Antes lo practicaba cuando era niño, ahora nomás lo veo. ¿Cuál béisbol le gusta? La Liga Mexicana, la Liga Ah, Americana, ok. mi padre Son buenos el equipo de México. así es. Sí, Bueno, son ahorita buenos. no tanto, pero creo que ha bajado. Casi, casi, Sí, sí, casi. sí, pero en México hay muy buenos beisbolistas y Sí. hay muchos mexicanos que están ahorita triunfando en Estados Unidos, en las MLB, ligas. ajá. Así es que mi padre fue beisbolista, así que por él también nació como que ese amor por el béisbol y por la lucha libre. Oh, soy un mezcla de cosas. Así es. De, de sports. Es deporte, así, sí, sí, deportes y de todo. deporte desde muy niño el béisbol y la lucha libre, nomás que mi padre me dio me dio a elegir, ¿qué quieres? O béisbol o lucha libre, no puedes estar con las dos, ¿no? Y yo, bueno, pues lucha libre, vámonos. Así Ok. que, ¿Y cuál es su favorito comida mexicano? comida mexicana, la carne asada y las tortillas de harina. Ah, La ok. carne asada, en el norte la carne asada es la número uno y la más rica. A mí me gusta el carne asada cubano. Nunca. En México es al carbón, o sea, grill. Sí. Un asador, carbón y obviamente pues la carne sazonada, chile, tomate, cebolla para hacer la salsa, Sí. todo quemado en el asador. Gracias. Estilo mexicano, pues. Wow, ok. So, un poco diferente, yo creo. Diferente. Así que yo que la carne asada y las tortillas de harinas es lo que me gusta de México. Ok, ok. Como buen norteño del norte, así. Entonces, ¿tú puedes hablar japonés también o no? Tú eres acá, so, ¿tú sabes mucho japonés o un poco? Sinceramente, solo el watashi wa. Watashi No es cierto. no, watashi no. Ok. Dayu. No, yo creo sí he aprendido, sinceramente sí, pero soy muy tímido para hablar. ¿Tímido? Sí, sí, sí. Y tú eres un luchador. ¿Qué? Bueno, es que, bueno, para mi persona, soy un tipo, para la lucha creo no tanto, pero mi persona privada sí, si la persona me muestra confianza, puedo hablar un poquito más japonés y sentirme a gusto, pero si no me muestra confianza, me siento como tartamudeo mucho tal vez, o me detengo, no puedo hablar bien. Pero creo que sí, un 30% más o menos puedo hablar. Sí. Tírate. No. Como yo tira, yo vuelo. No, yo sí me cohibo un poco. Diferente persona. Sinceramente, ahorita la hiragana y katakana ya lo sé. Un poco de kanjis también, sí. Yo no O sea, puedo. puedo leer qué y bueno. escribir hiragana y katakana.
Así que, bueno, yo creo que esa es una ventaja. Inteligente. Inteligente. Para la escuela no era muy, muy malo, pero Para las cosas que le gusta. sí, para las cosas que me gusta soy rápido, pero las que no, sí, en la escuela sí era pésimo. Como todo en vida. Sí, ¿no? Pero bueno, aquí estoy ya casi hablando japonés y un poco de inglés. What's your name only? ¿Y cuál es? Oh, okay. El what's your name only. What's your name? What's your name? Ay, Como en Miami slang, en Miami decimos dale mucho, como pitbull, dale. dale. Bueno, en México es como, arre, vamos, échale. Échale, Échale. ya. Es más popular, échale. Échale, güey. Échale, güey. Hoy sí sabes. Sí, sí. Sabe todo. Yo creo. ¿Y cuál es su favorito frase o palabra de japonés también? Sí. Yo creo, me gusta mucho decir Shinpai Shinai, que significa no te preocupes, algo así. Shinpai Shinai, ese. O el onto. Punto. Onto, sonanda ne. Un poco español. Sí, así lo hablo con mis compañeros, así, onto, isne, eso como... Son mis palabras que digo casi común. Ya sé. Tú me entiendes. Sí, vamos a translate. We're gonna put it Sí, no, translate ahorita. So, la final palabras. ¿Tienes algo para los fans y todo eso? ¿Algo que tú quieres decir a la cámara o personas afuera? Así es, bueno, pues ya lo saben, mi nombre es Luis Mante, anteriormente Diamante, y estoy trabajando para Dragon Gate. Sé que mucha gente no conoce la empresa Dragon Gate, pero les invito a que vean Dragon Gate, que sigan las redes de Dragon Gate, Twitter, Instagram, Facebook, Dragon Gate Network, que pasan las luchas en vivo. Creo que son como unas 5 o 6 funciones al mes que transmiten, así que me gustaría que más gente venga y nos visiten y también nos apoyen, y sobre todo también a Luis Mante, que aquí está, ¿no?, presente y demostrando, enseñando su lucha libre, pues, en Japón. Okay. Y muchas gracias a todos. Y gracias a ti. Yeah, you're awesome. Tú eres buenísimo persona. Gracias mucho para la entrevista y todo. No, gracias a ti. Yeah. Fue un buen talk, yeah, un buen Sí, no, divertido. entrevista. Si no, sí estaría ¿Sí? como más. Sí. Yo soy Alessandro. Yo soy Alessandro, man. Sí, ¿no? Y tú eres Luis. So, eso es final. Dale. All right, dale. Nos vemos, man. Bro, thank you. Gracias.